Dice Almar, saludos Mauricio, puedo ver una hora en vivo. Pregunto, ¿crees que con la creación de la Secretaría de la Mujer en México pidan apoyo a Irene Montero? ¿Y qué opinas al respecto? Sí, por supuesto van a pedir apoyo a Irene Montero. A ver, repito, López Obrador no es un hombre de izquierda, pero obviamente quienes lo rodean sí pertenecen a una izquierda, y es a la vieja izquierda revolucionaria de la que provienen Irene y Pablo Iglesias, y toda esta gente que estuvieron en su momento en el Partido Comunista, ¿no? Luego los sedujo más la idea del populismo, es decir, que se podía llegar al poder mediante populismo, y luego hacer lo que se te diera la gana, que no es lo mismo que llegar mediante la democracia y luego hacer gobernar para todos. El populismo de la Clau es una forma de alcanzar el poder, generar polarización y gobernar para unos contra otros. Y es lo mismo que hace el populismo de derechas. Trump no piensa gobernar para todos los estadounidenses, ni lo ha hecho, gobierna para unos y contra otros. Entonces, pero Podemos está metido hasta los calcetines en el gobierno mexicano a través de sus operativos, a través de la base incluso, de Canal Red. ¿Por qué no había dado la única entrevista que dio larga en todo su mandato López Obrador fue a Ina Finogénova, la propagandista rusa del Canal Red de la base de Pablo Iglesias? Y la primera entrevista amplia que dio Claudia Sheinbaum como candidata, no me acuerdo si todavía como candidato o ya electa, fue a Ina Finogénova, la propagandista rusa de la base del Canal Red. O sea, evidentemente opino que es una desgracia, porque es una visión del feminismo que en realidad acaba siendo antimujer, y es lo que han defendido las feministas socialistas en España desde que Irene Montero fue, desafortunadamente, secretaria de Igualdad, ministra de Igualdad en el gobierno de Pedro Sánchez. Y que no puedes hacer nada como Pedro Sánchez ni como Zoe contra ella, porque el pacto que se firma es para que ella haga lo que quiera en esa secretaría, si no, no vota por tu investidura. Y entonces pues hay que pactar con los menos malos, porque con todos los demás hubiera sido peor.